Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias no los permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro, y pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, y de nuestra página http /doble, dos puntos /doble, museodelamujer.org.mx. Y bueno, el día de hoy, con motivo de la celebración del natalicio de la doctora Matilde Montoya, quien fue la primer médica del país, pues estamos entonces llevando a cabo esta conferencia, el Museo de la Mujer, el Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM y la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias. Entonces nos da mucho gusto que nos acompañen y tenemos sobre todo el gusto de que el día de hoy nos acompañe el doctor Gavino Sánchez Rosales, quien es licenciado y maestro y doctor en Historia por la Facultad de Medicina por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es coordinador de investigación del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina UNAM. Es profesor de pregrado y profesor de posgrado e imparte la cátedra sobre Historia de la Medicina Mexicana. Su principal línea de investigación es la historia de la medicina mexicana del siglo XIX y XX. Es autor de varios libros, entre los que sobresalen El desarrollo de la medicina científica, editado por el Gobierno del Estado de México, Pinacoteca 2000 y Biblioteca Mexiquense del Bicentenario 2009. El Museo Anatómico de la Escuela Nacional de Medicina, 1870 a 1910, México, publicado por la Facultad de Medicina de la UNAM en el 2019, y Historia del Instituto Médico Nacional de México, también publicado por la Facultad de Medicina en el 2019. Asimismo, es autor de diversos capítulos y artículos científicos del área de las humanidades médicas. Es miembro de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina y la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de Medicina. Y también recibió por la Academia Nacional de Medicina de México el premio Dr. Germán Somolinos de Adoris por su trayectoria profesional en el 2018 y por una vida dedicada al estudio y difusión de la historia de la medicina. Entonces, pues nos sentimos muy honrados, doctor, de que nos acompañe el día de hoy. Le damos muchísimas las gracias por estar con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, le damos tiempo al doctor para que nos platique sobre este importante tema que el día de hoy nos va a hablar, que justamente es sobre la historia de las parteras, las enfermeras y las médicas durante la época de la Revolución y el Porfiriato. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar dar esta conferencia. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar este día celebrando el homenaje de una persona sumamente importante para la cultura mexicana, que es el día del natalicio de la doctora Matilde Montoya. Y en ese sentido, esta sesión de homenaje que ha realizado el Museo de la Mujer, cuya fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, ha sido tan amable con nosotros, y en especial a través de la invitación de la doctora Marta Pérez Armendáriz, integrante del Grupo Mujer y Ciencia, así como integrante de la Federación de Universitarias. Estoy aquí con ustedes para tratar de compartir esta charla que va a versar sobre lo que hemos titulado las parteras, las médicas y las enfermeras a finales del siglo XIX y las primeras décadas de la Revolución Mexicana. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar esta charla, que durará aproximadamente unos 40 minutos, y en ese sentido pedirles, si tienen alguna oportunidad con relación a la experiencia, que nos hagan sus preguntas o reflexiones al final de la misma.
Entonces voy a compartir pantalla, por favor, para iniciar. Bueno, pues les comentaba que este es un día muy especial porque vamos a tratar de hablar de una actividad que surgió desde muchos decenios atrás, pero en especial una actividad que tiene que ver con lo que llamaríamos esta irrupción de las mujeres en un ámbito diferente a lo que sería como el espacio que había sido tradicionalmente ocupado por ellas en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Me voy a permitir en ese sentido señalar que en términos de lo que llamaríamos las ciencias médicas, una definición de la medicina sería muy simple para tratar de poder decir que la medicina es como una actividad social que se está relacionado con lo que sería la curación de las enfermedades en el cuerpo humano. De modo genérico, esta actividad que podemos decir es una actividad social y que involucra un conjunto de personas que auxilian para la prevención de las enfermedades, es muy útil porque nos va a permitir simplemente quitar como esta parte tan especializada de la medicina con relación a lo que llamaríamos esta actividad de lo que es simplemente la especialización. Y en ese sentido, pensar que en el régimen colonial ya existía la actividad de las mujeres relacionada con este tratamiento y con esta curación y esta participación en lo que llamaríamos como el tratamiento de las enfermedades, puede remitirnos a un tiempo pues, evidentemente muy antiguo, ¿no? Pero para el caso particular de esta charla, me voy a permitir señalar que vamos a tratar de señalar que estas actividades relacionadas con la medicina las podemos englobar en lo que nosotros llamaríamos como los saberes oficiales, ¿no? Y esto de saberes oficiales sería como esta idea de que existen evidentemente muchas personas que se relacionan con la medicina, pero en sentido estricto, estos saberes oficiales son aquellos que son reconocidos por el Estado. Y en ese sentido, para el caso histórico, podríamos pensar que en el caso especial de las enfermeras, que sería el caso puntual de cómo vamos a iniciar como esta charla, ellas desde antiguo siempre habían estado al lado de los enfermos, habían sido como las acompañantes de los enfermos y en especial habían sido integrantes durante todo el régimen colonial de estas estructuras hospitalarias donde se le daba auxilio a los enfermos. Y en ese sentido, las podríamos llamar enfermeras, entre comillas, ya estaban en el periodo colonial. Sin embargo, a partir de 1804 podemos hablar del inicio de la historia de la enfermería de modo oficial, porque a partir de la llegada de la expedición del doctor Javier Balmis, llega con él una mujer que es Isabel Sandelay Gómez, que va a ser la encargada de cuidar a estos 26 niños que vienen en este buque y que son los encargados de propagar esta viruela, esta pus, líquido de pus que va a servir para inocular a los niños en el Virreinato de la Nueva España. Y en ese sentido, la idea de la enfermería como una actividad asociada a la religión es claramente un rasgo definitorio de esta actividad que comenzó en sus orígenes de este modo, ¿no? En especial las Hermanas de la Caridad en México, al llegar en 1845, invitados por la señora Ana María Gómez de la Cortina, van a ser las primeras mujeres que se dediquen a prestar estos servicios de auxilio al enfermo y fundamentalmente van a ser reconocidas como las fundadoras después de lo que va a ser el Hospital de San Pablo. Una actitud característica de esta actividad de estas mujeres religiosas es evidentemente su actividad de servicio hacia el enfermo, una actitud también de compromiso con los más necesitados que se va a establecer y se va a reglamentar a través de una serie de normas y reglas muy particulares que ellas van a utilizar para auxiliar a estos enfermos. Algo muy importante que uno debe de tomar en cuenta es que dentro de esta reglamentación existen evidentemente una relación jerárquica con relación a estas actividades que están haciendo las religiosas dentro de
estos hospitales que están atendiendo durante el siglo XIX. Recordemos que en estos años la familia tradicional, y en ese sentido al hablar de las mujeres, estaríamos hablando de como de una unidad en especial familiar, porque la familia en esta época, después del periodo colonial, evidentemente tiene un patrón muy característico, ¿no? Es una familia evidentemente patriarcal, bajo la égida evidentemente del padre, del hombre que está atendiendo, vigilando y llevando de la mano a estas mujeres para que estén en un entorno evidentemente controlado por ellos. Es una familia normalmente muy numerosa, es una familia que es la que transmite evidentemente sus patrones y valores culturales de madres a hijos e hijas, pero fundamentalmente es una familia, podríamos decir, sumamente conservadora y excesivamente paternalista. Esto paulatinamente se va rompiendo cuando pasa el siglo, producto justo de estas actividades de las mujeres modernas que empiezan a florecer en el ámbito del escenario mundial. Y en ese sentido, para hablar de enfermería, pues nada como recordar los inicios de esta profesión a través de la figura icónica de Florence Nightingale, quien es considerada evidentemente la primera enfermera profesional en el mundo, al tener ella la oportunidad, y en ese sentido vale la pena recordar que ella se formó justo con las hermanas de la Caridad en Francia, y de ellas aprendió justo estos conocimientos que le van a servir para posteriormente, después de su experiencia frente a su tránsito en los hospitales durante la guerra de Crimea, formar los principios de la moderna enfermería, ¿no? Y en ese sentido, esta mujer va a ser sumamente notable, y esta mujer va a inaugurar un espacio diferente de actividad de las mujeres del siglo XIX. Para el caso particular de lo que llamaríamos como en términos generales, esta participación de las mujeres en esta actividad de la enfermería corresponde a un interés muy, muy especial para ganar mayores espacios en la sociedad, e incluso espacios antiguamente reservados a los hombres, como será el caso particular, y tendremos oportunidad de verlo, de las médicas, ¿no? En ese sentido, estas mujeres lo que va a empujar es la apertura de nuevos roles sociales, donde la mujer ya se va a transformar en términos de esta idea de la familia, en no solamente en que es una esposa, sino que es una mujer trabajadora, pero fundamentalmente es una mujer que tiene una profesión que es reconocida por el Estado, ¿no? Y en ese sentido, esto va a ser una participación que se va a dar en un marco evidentemente muy autoritario, muy difícil, porque como señala la doctora Marta Eugenia Rodríguez Pérez, se va a dar en un marco de discurso donde los valores morales de sumisión hacia la figura masculina están muy presentes, ¿no? Al final del siglo XIX, que es el periodo que nos interesa a nosotros, pensemos rápidamente de principios del siglo XIX y demos un salto muy grande. A finales del siglo XIX todavía no hay escuelas de enfermería aquí en la Ciudad de México ni en el país. Y en ese sentido, los primeros datos que empiezan a surgir con relación a esta preocupación por parte de las enfermeras, pero en especial por parte de los médicos, para tener personal capacitado que les auxilie a realizar sus actividades tanto en el consultorio, pero en especial en el hospital, va a permitir que hacia 1891 el doctor Luis L. Ruiz pida que los practicantes del Hospital Juárez le enseñen a las mujeres conocimientos de enfermería. En 1896 tenemos otro dato acerca de que en San Andrés se inicia la capacitación de mujeres mexicanas bajo la égida de enfermeras alemanas que son traídas ex profeso para hacer esta actividad. Más adelante, en 1898, se establece una escuela práctica y gratuita de enfermeros en el Hospital y Maternidad e Infancia dirigido por el doctor Eduardo Lisiaga, que va a permitir justo que se realice esta actividad donde las mujeres son evidentemente son las actoras sumamente importantes, ¿no? La enseñanza en este final del siglo XIX de la enfermería consiste simplemente en que se le debe enseñar a la mujer que va a trabajar al lado del médico en utilizar un uniforme, preparar el material y la limpieza necesaria para que el paciente esté adecuado, así como realizar actividades de limpieza en los cuartos de las habitaciones de los hospitales, ofrecer alimentación, tomar algún registro de signos de los enfermos,
así como esterilizar y preparar el campo operatorio, ¿no? Y en ese sentido, estos rudimentos de lo que va a ser como la preparación de las enfermeras en esta época va a permitir que hacia el final de este periodo, simplemente del siglo XIX, los médicos empiecen a apreciar sumamente el trabajo realizado por estas mujeres, ¿no? Una expresión de la época que le debemos al doctor José Villagrán, director del Hospital Juárez, es el de que las enfermeras habían sido un regalo para los pacientes. Personalmente yo pienso que las enfermeras de pronto justo con esta actividad que realizan tan esencial en estas áreas fueron también un regalo para los médicos porque los alejaron de realizar este trabajo rutinario secundario como el poner inyecciones, tomar registros de pulsos vitales, de signos vitales o hacer limpieza que evidentemente fastidiaban a los médicos. Y entonces en ese sentido, estas mujeres van a ser muy, muy importantes y su trabajo va a ser sumamente apreciado por los médicos y eso va a permitir que el 9 de febrero de 1907, una vez inaugurado ya el Hospital General de la Ciudad de México, se cree dentro de estas instalaciones una escuela de enfermería donde se van a empezar a capacitar a estas enfermeras, ahora sí, de modo, podemos decir, profesional, ¿no? Y en ese sentido, el programa de estudios que van a cursar estas mujeres es sumamente atractivo, ¿no? Tomarán cursos que les van a dar conocimientos de anatomía, fisiología, para tener la oportunidad de conocer la fisiología acerca del parto, llevarán materias relacionadas con la higiene, así como también las curaciones esenciales que van a permitirles simplemente manejar en cierto sentido un instrumental sumamente básico como sería el pelmímetro que había sido inventado por una partera que tendremos oportunidad de ver más adelante y que va a permitir que las mujeres tengan esta oportunidad de una vez pasado 2 años tener un diploma que las acredita como enfermeras profesionales. Y en ese sentido, las mujeres han aparecido en el escenario de los espacios hospitalarios, ¿no? Evidentemente han aparecido su figura, la figura femenina, en las aulas de enseñanza, donde están tomando sus lecciones, muchas veces bajo el tutelaje de los médicos, pero también algo muy importante, bajo la enseñanza de algunas enfermeras que empiezan a tomar en sus manos esta enseñanza médica para sus compañeras, ¿no? Esto que va sucediendo en el ámbito de la medicina pública también tiene su correspondiente en el ejercicio de la medicina privada, ¿no? Señalemos que hacia finales de siglo, principios del siglo XX, se va a inaugurar un poco en términos de trascendencia una serie de hospitales como sería el Hospital Español, posteriormente el Hospital Inglés, existe también el Hospital Francés y en el caso del Hospital Inglés, Annie Seis, esposa de Whitman Pearson, va a invitar a un grupo de enfermeras para que asistan a estos enfermos que están en este sitio que después va a ser conocido como el Hospital Inglés para que les den auxilio a estos pacientes. Y en ese sentido, desde el ámbito de la medicina privada, también va a haber un empuje sumamente atractivo para que las enfermeras extranjeras continúen arribando a estas tierras y participen de este movimiento social, ¿no? Pensemos rápidamente que ya para 1910 están las mujeres ya siendo egresadas de esta escuela que está en el Hospital General y tenemos el nombre de la enfermera Hermelinda, que es la persona que va a ser la primera enfermera que va a tener oportunidad de tener su título como Hermelinda García, como su título como enfermera profesional, ¿no? En 1910 inaugura la universidad, inmediatamente va a ser incorporada también a la escuela de medicina, a la carrera de enfermería, y esta situación va a pervivir durante varias décadas y va a permitir que justo en la escuela de medicina estén también estudiando las enfermeras, al igual que las parteras, así como también las odontólogas en este sitio tan emblemático como será el caso particular de la escuela de medicina, ¿no? Durante la revolución, esto que vamos viendo en términos de estructuración del conocimiento, porque aquí valdría la pena preguntar si la enfermería en sí misma es una especialidad
o es una ciencia médica, ¿no? Aquí sería interesante plantearse el problema de la disciplina como científica, como una construcción histórica que va estructurándose paulatinamente. Y en este sentido, al hablar de esta posibilidad de estructuración, hablaríamos que durante el proceso de la Revolución Mexicana, la enfermería, la enseñanza de la enfermería, pero en especial, digamos, como este proceso de institucionalización del conocimiento y de la reglamentación de la profesión, sufre un debilitamiento porque, producto de la lucha armada, empiezan a practicar la enfermería, empiezan a realizar labores de trabajo profesional, mujeres que hasta donde sabemos no tienen la educación necesaria, ¿no? Hay una serie de documentos que resguarda el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, donde da cuenta justo de varios casos de algunas mujeres que van a los campos de batalla a ofrecer sus servicios, ¿no? Aquí cito el caso de la enfermera Adela Vázquez, quien es una persona que se presta para auxiliar a los heridos, al parecer sin ningún conocimiento porque ella previamente se desempeñaba como integrante del equipo de redacción de un diario que circulaba en la Ciudad de México, ¿no? También tenemos el caso de otra mujer que en Luis Potosí le pide al general del cuartel militar que se encuentra en esta ciudad que le consiga un empleo porque dice ella con sus propias palabras, y en ese sentido la estoy citando, es mucha la necesidad que tengo, no tengo ni para comer y le ruego que me consiga algún empleo, pues yo soy decidida a trabajar aunque sea en el hospital y si más no pueda, aunque sea de enfermera. Es decir, probablemente estas mujeres durante el periodo de la revolución no han transitado por esta enseñanza profesional de la enfermería, ¿no? Y en ese sentido podríamos dejarlo aquí simplemente nada más como un esbozo de lo que sería, digamos, como la estructuración de este proceso de participación de la mujer en el ámbito de las ciencias médicas, en especial en el área de enfermería. Pero algo que es sumamente atractivo reflexionar con relación a lo que está ocurriendo en este proceso en este proceso histórico que les estoy mostrando, ¿no? Las mujeres, desde mi personal punto de vista, empiezan a perder algo que es muy importante con relación a su identidad individual, porque hay un proceso de invisibilización de lo que llamaríamos la persona, ¿no? Y en este sentido, las imágenes que tenemos iconográficas, la iconografía que existe sobre el periodo donde están las mujeres enfermeras, simplemente nos las presenta de conjunto, de modo colectivo, apareciendo bajo la figura evidentemente del médico, ¿no? Se conocen en ese sentido y en ese punto hay toda una brecha muy interesante de investigación histórica por realizar acerca de estos conjuntos de enfermeras que van egresando de las escuelas, tanto públicas como privadas, porque empiezan a existir ya también, por ejemplo, en el caso del Hospital Escandón, inaugurado en 1905, por la familia Escandón, empieza a haber una escuela de enfermería, empiezan a egresar de esas escuelas, pero no conocemos mucho todavía de sus nombres que les daría mucho sentido a esta idea de lograr la identidad, no solamente como profesionales, sino como mujeres plenas y evidentemente con derechos reconocidos, ¿no? Es el mismo caso de las parteras, ¿no? Y en ese sentido daremos un salto hacia esta figura de las parteras, ¿no? Las mujeres y su participación femenina en las ciencias médicas es algo que puede uno, en ese sentido, llevarlo hacia atrás o hacia adelante para tener oportunidad de ir reconociendo como esta participación tan evidente en las ciencias de la salud, pero en especial de lo que llamaríamos como las labores de asistencia de una mujer hacia otra, evidentemente relacionadas con esta actividad esencial, como sería el caso particular de las labores de parto, ¿no? Porque ¿quién mejor para reconocer y conocer de estas minucias del parto que puede ser como un elemento que articule todo un conocimiento que se dio desde siglos atrás y incluso desde la antigüedad, donde las mujeres auxiliaron a otras mujeres, ¿no? Y en ese sentido, a través de la partería, a través de este trabajo que va a adquirir ya en el siglo XIX una connotación profesional, van a las mujeres a irrumpir de nueva cuenta en esto que llamamos las ciencias médicas del periodo. Pero este hecho tan innegable es aún así cuestionado
por los médicos y por las figuras de la cultura de casi finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Y en ese sentido, utilizando una cita de un trabajo de la doctora Ana María Carrillo, me permito citar aquí al doctor Ignacio Bartolacci, que decía acerca de estas actividades de partería de las mujeres, que mientras las mujeres no aprendieran el arte de partear, escrito y perfeccionado por los hombres hábiles, es un disparate fiarse de las comadres para otra cosa que no sea para recibir y bañar a la criatura y mudar de ropa limpia la parida, ¿no? Es decir, hay una negación de esta actividad de la mujer que tiene un saber no reconocido por los médicos, pero que evidentemente es un saber, podemos decir, incluso milenario, y que está ahí y que empieza justo a ser utilizado en el siglo XIX para auxilio de otras mujeres. Y en ese sentido, en términos de lo que llamaríamos como los saberes oficiales, hay que reconocer a esta mujer francesa, una comadrona francesa, que es Madame Beauvoir, quien va a ser la primera mujer que va a tener la oportunidad de escribir un memorial del arte de los partos en 1812. Va a ser una mujer que se capacite en una escuela de obstetricia al lado de los médicos. Va a ser una mujer que invente incluso algunos instrumentos médicos para poder ejercer mucho de mejor modo, técnicamente mucho más limpio, estas labores necesarias para que las mujeres tengan las condiciones necesarias para dar a luz adecuadamente, ¿no? Y esta mujer, evidentemente, va a ser sumamente importante porque ella en Francia va a tener la oportunidad de inaugurar esto que vamos a conocer como la partería en el siglo XIX, ¿no? Para el caso particular, evidentemente, de la Nueva España, ya existían documentos y cartillas en el periodo colonial donde se hablaban de estas enseñanzas para las mujeres para que tuvieran conocimientos, pero en especial para el caso particular de lo que llamaríamos como la inauguración del establecimiento de ciencias médicas durante el periodo ya del México independiente, cuando se inauguran los estudios médicos, en este establecimiento se reconoce a la partería como una profesión y se le permite a las mujeres estudiar bajo la égida de los médicos estos conocimientos para tener evidentemente un reconocimiento en términos de diploma por parte del Estado, ¿no? La carrera de partería en el establecimiento de ciencias médicas durante esta primera mitad del siglo XIX dura 2 años. Las alumnas se pretende que tengan una enseñanza objetiva de acuerdo a lo que llamaríamos la medicina científica, y en especial se les pide a las mujeres que tengan, bueno, pues simplemente nada más la intención de acudir a la escuela, pero en especial se les pide en términos de lo que llamaríamos como el contexto de la época, fundamentalmente que tengan aptitudes. Y estas actitudes están sumamente caracterizadas en términos de lo que llamaríamos como la cultura decimonónica con relación a lo que sería el trato de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y en ese sentido hay muchos textos que hablan de que, por ejemplo, los que cita la doctora Rodríguez, Marta Eugenia Rodríguez, en un texto sobre las mujeres y medicina del siglo XIX, las mujeres que asistan a las escuelas tienen que tener docilidad y aplicación en el trabajo, así como se deben de presentar puntualmente a las lecciones impartidas gratuitamente. Las señoritas que van a la escuela en el aula deben de tener un buen comportamiento, deben de guardar las formas, deben de evitar voltear la cabeza, así como cruzar los pies y sentarse correctamente, ¿no? Pero la escuela en la época es una institución que no es bien vista por los hombres en general como sitio de educación para las mujeres, ¿no? Un autor como en verso va a ejemplificar esto diciendo que el desorden de la escuela es un defecto notable, por lo que se hace culpable quien lo llega a perturbar, que en este caso particular serían, este verso está dirigido en especial a las mujeres, ¿no? Para el caso de las parteras que están en el establecimiento de ciencias médicas aprendiendo el oficio, se señala como un dato sumamente importante que ellas deben de ingresar por la puerta lateral y no por la puerta principal para evitar el roce con los alumnos, ¿no? En ese sentido, digamos, a la mujer que está realizando y está aprendiendo
esta profesión, este oficio, también se les invisibiliza, ¿no? Y evidentemente se les invisibiliza porque la mujer en este contexto es considerada una persona que no tiene como la suficiente capacidad para poder discernir entre lo que sería bueno y lo malo, ¿no? En ese sentido, los médicos van a ser muy duros con las parteras tradicionales, con las parteras no reconocidas, con las parteras que no tienen estudios, porque ellas evidentemente no son científicas, ¿no? Manuel Carpio, un médico sumamente distinguido de la primera mitad del siglo XIX, con relación a esta enseñanza de las parteras en el ámbito tradicional, dirá tajantemente, no aleguemos la práctica. ¿Qué práctica racional puede haber si no la acompaña la lectura de los libros médicos, evidentemente científicos del momento? Y en ese sentido, uno de los libros más utilizados para la enseñanza de la profesión de la partería en el siglo XIX va a ser este texto que se muestra aquí en esta lámina, que es el de Juan María Rodríguez, un médico que va a ser reconocido como el fundador de la ginecología en México, que va a ser la guía clínica del arte de los partos y que va a ser utilizado como texto de enseñanza para estas mujeres que están aprendiendo este oficio, que es ahora reconocido por el Estado, pero insisto, ha sido practicado por centenas de años, por milenios de años por las mujeres, ¿no? El programa de estudios para las parteras también contempla el que estas mujeres aprendan y tengan conocimientos de anatomía femenina, la fisiología del aparato reproductor femenino, conocimientos un poco de embriología y anatomía fetal, así como también conocer las etapas del embarazo, el parto y el puerperio fisiológicos o a veces patológicos, así como rudimentos de higiene obstétrica, operaciones elementales relacionadas con, evidentemente, el cuidado de las enfermas y en especial rudimentos de terapéutica, y para ello se solicita que al final de la carrera las parteras también tengan una cierta práctica en el hospital de maternidad de la época, ¿no? Es evidente que al transitar desde 1833 hasta finales del siglo XIX, las mujeres van a asumir el reto de aprender este oficio reconocido por el Estado, van a asistir a las escuelas y en ese sentido, en varios de los estados del México independiente y del siglo XIX van a surgir escuelas, ¿no? En Oaxaca, para ingresar a la escuela de partería se les pide a las señoras que deben de conocer no solamente saber leer, escribir y tener buena conducta, sino que también deben de conocer algo de francés y también deben de presentar una tesis al final de la carrera para obtener el título, ¿no? Debe de señalarse que en este estado no solamente los médicos están enseñando el ejercicio de la partería, sino que también ya empiezan a aparecer las figuras de las mujeres dando, insisto, clases a sus propias compañeras y enseñándoles los conocimientos de esta partería, ¿no? En Zacatecas se señala también como dato histórico que las lecciones del primer año son impartidas completamente por mujeres que tienen una experiencia suficientemente amplia como parteras en las localidades, ¿no? En el Estado de México, en 1896, el gobernador crea otra escuela, que es la Escuela Teórico Práctica de Obstetricia, que está situada en la Casa de Maternidad y en el Hospital de Infancia de la ciudad de Toluca, ¿no? Y esto es sumamente importante porque la mujer va logrando ganar mayores espacios al interior de esta profesión que está evidentemente relacionada con la medicina, ¿no? Pero no solamente va ganando espacios, sino que también todavía los retos por lograr son sumamente difíciles. Salarialmente, las mujeres durante finales del siglo XIX ganan mucho menos que los médicos. Y tenemos suficientes datos de que, por ejemplo, en el caso particular del estado de Michoacán, un médico que atiende un parto gana alrededor de 8 pesos
por un parto de media hora. La mujer partera cobra el mismo salario, pero tiene que hacer mucho más trabajo porque debe de estar pendiente días previos de lo que sería, digamos, el estado o condición de la mujer, auxiliar en las labores de parto, así como también hacer todo el proceso posterior a lo que llamaríamos el puerperio, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proceso de la partería es sumamente atractivo porque da cuenta de que los médicos empiezan a interesarse en lo que llamaríamos como esta actividad, ¿no? Y en ese sentido, también en la Escuela Nacional de Medicina, pero en especial en los planes de estudio, empieza a existir un reconocimiento a estas labores de estas mujeres y empieza a existir un proceso de apropiación de los conocimientos de las parteras por parte de los médicos, ¿no? Se señala, por ejemplo, que hay una mujer indígena que trabaja en la Ciudad de México, que es Dolores San Román, que es una mujer muy hábil, que a través del famoso procedimiento de la versión va a tener la oportunidad de lograr partos exitosos y estas enseñanzas se las dispensa a los médicos y es el doctor Martínez del Río el que la va a dar a conocer entre los colegas que practican la ginecología con gran éxito, ¿no? Entonces, podemos decir que en términos generales el proceso de consolidación de la partería ha transcurrido durante todo el siglo XIX, ha logrado un reconocimiento por parte del Estado y fundamentalmente por parte de los médicos, pero inmediatamente a finales de ese siglo XIX inicia el proceso de control de la partería por parte de los médicos. Y este proceso va a culminar en 1887, cuando en la carrera de medicina se cree la especialidad de ginecología, ¿no? Con ese hecho, evidentemente, en términos de modificación de los reglamentos que existen en todo lo que llamaríamos los estados del país, y en especial a nivel federal, se va a establecer un reglamento para parteras tituladas, publicado por la Secretaría de Gobernación en el 1892, que va a obligar a las parteras a intervenir solamente en los partos naturales y en los puerperios fisiológicos normales, y que en caso de encontrar un parto distóxico o un puerperio patológico, deberán de avisarle a la parturienta y a la familia y llamar inmediatamente a un médico para que tome el caso en sus manos. En el reglamento se estipula que cuando esté presente fundamentalmente un médico, la partera tiene que sujetarse a las indicaciones y prescripciones de los médicos y nunca debe de realizar ninguna maniobra ni ninguna operación obstétrica, ni mucho menos utilizar instrumentos médicos, ni proporcionar anestésicos, ni medicamentos, así como tampoco aplicar inyecciones, excepto cuando el médico se lo prescriba, ¿no? En ese sentido, este proceso de apropiación de la partería tiene su contrapartida, tiene evidentemente su oposición, porque las parteras que vienen titulándose desde el año de 1833 en México y en algunas ciudades evidentemente de la República, se empiezan a organizar en ligas de mujeres y existen para finales de siglo dos ligas, que sería el caso particular de la Sociedad Obstétrica Mexicana de Parteras, así como la Sociedad Obstétrica y Práctica Juan María Rodríguez, que van a oponerse a este reglamento señalando que los médicos se están apropiando de su trabajo y en especial les están dejando solamente la práctica más fútil, la que menos reditúa y que prácticamente realizan lo que llaman ellas las rinconeras, ¿no? Es decir, ese trabajo que realizan las mujeres que no tienen estudio, que son las parteras tradicionales y que también en ese sentido empiezan a ser muy identificadas por estas parteras profesionales con título evidentemente reconocido por el Estado, ¿no? Tenemos así que existen, digamos, en términos de lo que llamaríamos una contradicción con relación a lo que sería el papel de la mujer en estas ciencias médicas que se van volviendo evidentemente materia de Estado, materia de estudio y objeto de importancia de las instituciones de las ciencias de la salud, como serían las escuelas y facultades de medicina, ¿no? Señalemos que evidentemente las parteras durante la época
empiezan a dejar de lado las parteras oficiales, empiezan a dejar de lado el uso de estas plantas medicinales tan antiguas como sería el caso de el ciguapatli o el antiguo cuernecillo de centeno o incluso otro tipo de plantas que sirven para acelerar las labores de parto o incluso para abortar, porque no son bien vistas por esta enseñanza científica que les están ofreciendo los médicos en las escuelas donde están estudiando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, llegando al siglo prácticamente 20, podemos decir que desde 1833 hasta 1932, en la Ciudad de México hay datos de que nos señalan, haciendo una, digamos, como una sumatoria, que recibieron el título de parteros 779 mujeres. Es decir, en casi 100 años se graduaron un promedio de 8 mujeres con el título de parteras por año, ¿no? Evidentemente, esta cuenta nunca va a ser igual en el periodo de lo que serían, digamos, estas sumas de larga duración. Y tenemos también datos de que estas actividades profesionales también ocurren en ciudades como sería el caso de Yucatán, donde en 1902 existen 13, en San Luis Potosí también entre el periodo de 1877 a 1910 hay 26 que dan cuenta como de este fortalecimiento de la partería que va a tener, insisto, como un dique cuando en la Escuela Nacional de Medicina aparezca la especialidad en ginecología, pero en especial cuando a través de este reglamento de parteras de 1900, que habíamos comentado, se señale que para ser partera previamente hay que estudiar la carrera de enfermería, ¿no? Este es un dique, un obstáculo que las mujeres que quieran acceder a esta profesión van a ser muy difícil de saltar, y en ese sentido, a partir de lo que llamaríamos ya los inicios del siglo XX, los médicos van a tener en sus manos un campo profesional sin rival a la vista que va a permitir de que ellos paulatinamente se apropien de este campo que es el de la partería y evidentemente en su nombre científico, entre comillas, de obstetricia, y donde los médicos ginecólogos van a llevar la mano, ¿no? Durante el periodo de 1920 a 1940, la partería oficial en sentido estricto va a desaparecer porque en términos de lo que llamaríamos como estas historias de larga duración, las parteras van a ser reconocidas por el Estado, pero en este sentido de participar en las campañas sanitarias con el fin de integrarlas a estos saberes oficiales que son reconocidos por parte del Estado, y en donde los médicos lo que intentan es sumamente controlarlas, vigilarlas, enseñándoles conforme a sus teorías prescripciones médicas científicas, ¿no? Para evitar, evidentemente, según ellos, alejar estas malas prácticas que causan un daño mortal entre las mujeres que se ponen entre sus manos, ¿no? Y es así como finalizaríamos como este segmento de lo que llamaríamos el trabajo de las parteras, como también este movimiento de participación en las ciencias médicas, y que está asociado, digamos, como a este trabajo relacionado con la medicina, ¿no? Pasando a lo que llamaríamos en especial ya las profesionales, es sumamente interesante y no lo vamos a tomar nada más simplemente como dato, el caso especial de Margarita Chormé Salazar, que se gradúa en 1886 como la primera médica, obtiene el título de dentista en la Ciudad de México, y que le va a permitir ser la primera mujer en toda América Latina que va a ser reconocida como la primera mujer titulada en una profesión de hombres, según un diploma que le entrega la Embajada de Francia en México en 1900, ¿no? Este es un caso sumamente paradigmático, el de Margarita Chormé, porque va a dar cuenta que esta profesión de los cirujanos, paulatinamente dentistas y luego cirujanos dentistas, que están también estudiando en la Escuela Nacional de Medicina, van a recorrer como un campo de profesionalización y de enseñanza sumamente sui generis, que les va a permitir tomar incluso la delantera en esto que llamaríamos como la participación de las mujeres en las ciencias médicas, ¿no? Y evidentemente, para el caso de las médicas, esta saga se inaugura con la gran figura de la doctora Matilde Petra Tiburcia Valeriana Montoya, que nace justo en un día como hoy,
domingo de 1856 y que se va a graduar en 1887 a la edad de 31 años, ¿no? Es interesante señalar que en un día como hoy, de hace 156 años aproximadamente, en ese domingo fue cuando ocurrió esta famosa anécdota que cuenta la historia patria de que estando en Guadalajara, en la mañana, en Palacio de Gobierno, Benito Juárez es sorprendido por un piquete de soldados al mando de un teniente coronel de nombre Filemón Bravo, que está a punto de fusilarlo en esta lucha que están sosteniendo liberales y conservadores por la construcción del país en esta mitad del siglo XIX, ¿no? En ese momento, en esa mañana de ese domingo, donde nace justo Matilde Petra Montoya en la Ciudad de México, Guillermo Prieto va a pronunciar esas famosas palabras de que los valientes no asesinan. Y este en especial, que es el representante de la ley y del gobierno, no se le puede asesinar, ¿no? En ese momento, en esa mañana, muy probablemente nació Matilde Petra Montoya, ¿no? Y esta figura tan emblemática, 31 años después, va a ser la primera mujer que se va a graduar en la Escuela Nacional de Medicina con una tesis que va a titular Técnica de Laboratorio en algunas investigaciones clínicas, que le va a permitir obtener su título en un jurado compuesto por un sínodo de médicos muy brillantes, donde sobresalen dos, pondré yo el acento, el doctor Fernando Altamirano, que es en ese momento un médico muy importante y va a ser director del Instituto Médico Nacional, y así como el doctor José Lobato, que es un médico sumamente importante para el desarrollo de la higiene y la meteorología médica en la época, así como también el doctor Nicolás Ramírez de Arellano, que es un personaje extraordinario en el desarrollo de las técnicas de laboratorio en el Consejo Superior de Salubridad, ¿no? Estos médicos van a ser los encargados justo de someter a examen de grado a esta mujer, que va a salir victoriosa y va a salir sumamente halagada y reconocida por la prensa, que va a ver en este acontecimiento, como dirá el famoso calendario del más antiguo de Galván, un acontecimiento donde el bello sexo ha logrado los palmares, y es el primero de una serie que van a tener lugar en los años sucesivos, ¿no? En México, debemos de señalar, las leyes nunca inhibieron el ejercicio, ni mucho menos el estudio de las mujeres en la época, ¿no? Los profesores siempre tuvieron una opinión favorable de estas primeras mujeres que asistieron a la Escuela Nacional de Medicina, pero no deja de ser sintomático que estas primeras mujeres, como es el caso particular de esta mujer que vemos aquí en pantalla, que es Eloísa Díaz, que se va a titular en 1887 en su facultad, disputándole evidentemente a Matilde Montoya este primer sitio en lo que llamaríamos como la primera mujer médica en el continente americano. No son más que simplemente esa imagen y esa metáfora de esta mujer inglesa, nacionalizada norteamericana, que es Elizabeth Blackwell, que desde 1849 había logrado obtener su título de médico en una universidad en los Estados Unidos, ¿no? Y esta irrupción de las mujeres en las aulas universitarias va a ser sumamente cuestionada, no por los profesores, sino pensemos en el entorno de lo que llamaríamos la educación de la época y de la cultura de la época y de la sociedad de ese momento, porque evidentemente esta sociedad es profundamente católica, paternalista, y conforme a esas ideas, como aquí señalo, las mujeres estaban al cuidado de Dios y de los hombres, ¿no? Un historiador de la medicina, Francisco Flores de Asís, que tiene ¿cómo se llama? Tiene una historia de la medicina sumamente atractiva, dirá lo siguiente sobre este suceso que a él le toca ver y ser contemporáneo, ¿no?
y va a preguntar de este modo en esta historia de la medicina acerca de este cuestionamiento de la práctica y del estudio de las mujeres en esta Escuela Nacional de Medicina. Y en ese sentido me voy a permitir citar un poco este pasaje un poco largo de este autor. Dice Francisco Flores: el estudio y ejercicio de la medicina se adecúan bien a las inclinaciones y manera de ser de la mujer, especialmente la mexicana. Es conveniente fomentar el entusiasmo que en algunas de nuestras compatriotas empieza a despertarse de abrazar una carrera tan espinosa que no pocas veces hará aparecer el carmín en sus mejillas y que les brindará ocasiones no escasas de peligros. ¿Podrá la mujer, por más que esté animada de voluntad, desempeñar el ejercicio de tan escabrosa profesión en todos sus ramos? En tesis general, podemos decir que a las mujeres les domina la imaginación y el sentimiento. Quizás en los estudios teóricos de medicina sí podrá llegar a distinguirse la mujer, pero en la práctica mucho dudamos que salga airosa del nuevo y extraño papel que en la sociedad quiere desempeñar. Dice Flores, en buena hora que se dedique a la música, a ese idioma de los ángeles. En buena hora que se consagre a la pintura, ese remedio de la obra de Dios. Y en buena hora todavía que emplee sus ocios en cultivar la literatura, hablando el lenguaje de las musas. Pero que no se nos presente, aunque sea llena de ciencia, escuadriñando las miseras de la humanidad y rompiendo voluntariamente el velo de su sencillez e inocencia. Ella podrá, no lo dudamos, llegar a ser una buena partera, quizá una regular médico, pero creemos, pues, que cambiar la rueca por el bisturí será un fenómeno sumamente raro. Este es el juicio que tienen en términos generales los hombres con relación a la aparición de las mujeres en las aulas universitarias, ¿no? Un autor de finales de siglo y principios del siglo XX, Jesús Galindo y Villa, todavía será mucho más específico al no conceder que las mujeres están capacitadas o preparadas emocionalmente, psicológicamente para practicar este arte o esta ciencia tan difícil que él considera que es la medicina, ¿no? Y en ese sentido señalará de modo muy tajante que el ejercicio de ciertas profesiones enteramente masculinas, como la medicina y el derecho, es casi imposible para la mujer, dada su condición orgánica, su capacidad intelectual, su estado habitualmente neurótico y su exagerada sensibilidad. Esto lo han confirmado los fisiólogos y los antropólogos. Y sin embargo, el contexto era sumamente claro. Las mujeres habían aparecido para nunca más volver a dejar de estar en las aulas universitarias. Y ese es justo lo que considero yo el contexto que permite hablar de esta irrupción de Matilde Montoya en este escenario dominado por los hombres, en una profesión dominada evidentemente por los médicos, y donde las mujeres irrumpen con su figura, con su presencia en las aulas universitarias, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en el mundo también. Las mujeres han irrumpido en los anfiteatros donde se enseñan las lecciones frente a los cadáveres, donde se enseñan las lecciones de cirugía en las salas dedicadas a esta ciencia, porque su presencia ha sido y es sumamente visible, ¿no? Y en ese sentido, a la figura de Matilde le seguirán un gran número de mujeres en los años siguientes, ¿no? Me voy a permitir señalar que la segunda mujer que obtuvo un título de médica en la Ciudad de México fue Columba Rivera, natural del estado de Hidalgo, que se gradúa a la edad de 27 años con esta tesis que tiene este título tan largo que se llama Una cuestión ginecológica, la precisión y exactitud del diagnóstico de los tumores abdominales solo puede alcanzarse en el mayor número de casos mediante la laparotomía. Esta mujer, Columba Rivera, hay alguna duda acerca de que si fue la primera mujer que recibió una beca para estudiar en Estados Unidos, y eso la colocaría como la primera mujer que realiza estudios de posgrado en el extranjero, pero sí vale la pena señalar que a su regreso de fue conocida
como fundadora y estudiosa de la antropología médica y de la antropometría, y tuvo la oportunidad justo de fundar departamentos en las escuelas primarias de la época, ¿no? Y en ese sentido, en esta Escuela Nacional de Medicina de principios del siglo ya XX, podemos decir que entre el periodo de 1901 a 1910 existen 9 mujeres, ¿no? El número va aumentando paulatinamente, no es grande, pero este número donde las mujeres están recibiendo su instrucción superior en estas escuelas profesionales va acompañado evidentemente de un movimiento que está ocurriendo también en el nivel anterior de la enseñanza, que sería como el caso particular de los estudios preparatorianos, donde las mujeres en todo el país están irrumpiendo, realizando estos estudios, ¿no? Señalemos que en el periodo entre 1891 y 1900 en la Escuela Nacional Preparatoria se tienen registros de que había 58 jóvenes estudiando este nivel intermedio de educación, e incluso hay extranjeras, como es el caso de la cubana Sara Rosa Vázquez y la norteamericana Irene Ollendorf, que están acompañando justo como este proceso que está ocurriendo en la pirámide de la educación superior y donde las mujeres empiezan a obtener su título, ¿no? Al nombre de Columba seguirá como tercera médica titulada en la Escuela Nacional de Medicina, el nombre de esta alumna que es Sánchez Guerra, que va a nacer en el puerto de Veracruz, se va a titular a los 25 años y siendo la tercera médica y con una tesis vinculada a este estudio de lo que sería el raquitismo. La cuarta médica mujer y primera médica tanto del estado de Jalisco es Antonia Leonila Úrsula López, quien nace en 1880 y se gradúa en 1908 a la edad de 28 años con esta tesis que se llama Los signos de la muerte real, ¿no? La quinta mujer médica es esta mujer que aparece aquí, que nace en la Ciudad de México, Soledad Esther de Régules Iglesias, que se titula a la edad bastante joven, de 23 años, con esta tesis de gastrostomía, y que recibe, también tiene la oportunidad incluso de recibir esta, sí, se tienen datos muy concretos, de que recibe una beca para ir a estudiar al extranjero, específicamente en la ciudad de París, convirtiéndose, considero yo, de modo puntual, en la primera mujer mexicana que llega a ese nivel de estudios superiores, es decir, tiene estudios de posgrado, ¿no? El caso de Soledad es sumamente interesante porque ella es hija de un médico, Fidel Régules, que está identificado como un profesional que realiza su práctica privada en la Ciudad de México y que da cuenta, digamos, como de los inicios de esto que yo llamaría la genealogía médica, donde podemos encontrar hoy todavía tener la oportunidad de conocer, en el caso particular de alumnos cuyos padres son médicos y cuyos abuelos han sido médicos. Es decir, a veces en términos generacionales los hijos heredan el oficio, la profesión de los padres, ¿no? Valdría la pena en este caso y en este sentido conocer, digamos, como otros casos particulares, ¿no? Tenemos un caso sumamente atractivo en este periodo que sería el año 1911, Rosario Ortiz de Parras Coahuila. Ella se va a graduar hasta 1911 a la edad de 33 años, ha concluido sus estudios en 1906, pero se gradúa hasta 1911 cuando tiene esta edad, ¿no? Y algo también sumamente atractivo durante el periodo de la Revolución Mexicana, en el año más álgido, que es 1914, ante la inestabilidad y los hechos armados que ocurren en todo el país y también en la Ciudad de México, dos mujeres, María del Pilar García Ortiz y María Sara Senil y del Reyo, se van a titular sin sin hacer tesis ni presentar, al parecer, examen en esta escuela que está en este año sumamente desarticulada, ¿no? Así tenemos que para el año de 1912 a 1920 existen registradas 35 alumnas inscritas en la Escuela Nacional de Medicina, lo que nos revela simplemente el hecho fundamental de que la presencia femenina, insisto, ha irrumpido en este espacio y en este ámbito de la educación profesional, y ahora su figura y su presencia es ahí un hecho innegable, ¿no? En el ejercicio profesional de estas primeras médicas mexicanas del siglo XX,
Señalemos que su actividad, una vez obtenido su título, siempre normalmente y de modo general se van a dedicar a la consulta privada, pero van a surgir casos de algunas que paulatinamente van a ir ganando mayores espacios en esto que llamaríamos las ciencias médicas, ¿no? Y en ese sentido, el caso de María Luisa Beatriz Vergara Sánchez es excepcional porque ella se va a graduar en 1927 a la edad de 28 años y va a ser una profesora de la Escuela Nacional de Medicina en 1925 a 1933 y incluso se va a señalar que es una estudiosa del marxismo, ¿no? Tal vez el caso más particular de estas notables mujeres que van a transitar no solamente del ámbito de lo que llamaríamos como el espacio familiar a la escuela profesional y ahora incluso a los espacios de la docencia superior, es el de Esther Chapa Tijerina, que nace en Tampico, se va a graduar en 1928 a la edad de 24 años y va a ser la primera mujer que logre ganar un concurso de oposición en la Escuela Nacional de Medicina para convertirse en una docente en el área de microbiología en estos años tan críticos, ¿no? Ella va a ser una mujer extraordinaria porque también no solamente va a dedicarse a la docencia, sino que va a hacer actividades sociales y actividades políticas al formar frente de una organización que es el Frente Único de Pro Derechos de la Mujer. Vale la pena señalar que la figura que tenemos del lado derecho, que es esta joven que se llama Hortensia Chapa Tijerina, también se va a graduar en el mismo año que Esther, pero con una edad mayor que es de 28 años. Es decir, incluso las mujeres no van solas, sino incluso van acompañadas por sus propios, en este caso, por dos hermanas que van a la Escuela Nacional de Medicina y hacen una dupla, combinan solidaridad para enfrentar este reto de obtener un título profesional, ¿no? El papel de Matilde Rodríguez Cabo, originaria de San Luis Potosí, es también sumamente atractivo porque ella va a estudiar en Alemania, se va a convertir en una neuróloga y psiquiatra, va a formar parte de este personal médico que asiste a los enfermos mentales en el manicomio de la Castañeda y va a tener oportunidad de incluso de inaugurar una especialidad, como sería el caso de las enfermedades mentales en la infancia, como parte de esta apertura de nuevos espacios de conocimiento, ¿no? Y para más o menos ya ir redondeando esto, señalemos el ejemplo de María de los Dolores Rivero Fuentes, que es una mujer que se va a graduar también en el año de 1927 a la edad de 30 años y que inmediatamente se va a convertir en ayudante de laboratorio de fisiología en la Escuela Nacional de Medicina, ¿no? Años después va a ser jefa del laboratorio del control biológico del Consejo Superior de Salubridad General. Al año siguiente, en 1938, va a ser jefa del Instituto de Enfermedades Tropicales, obteniendo en sus manos el Departamento de Fisiología Experimental, y en 1940 va a ser integrante del Laboratorio de Fisiología y Farmacología del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. En 1947 se va a convertir en investigadora científico nivel A, interina, en sustitución del médico español, el doctor Francisco Guerra. Esta mujer que podemos considerar Dolores Rivero Fuentes como la mujer que cierra este ciclo más exitoso, más pundoroso de lo que llamaríamos el tránsito de las mujeres de pasar en términos familiares del hogar hacia la profesión médica y después hacia la ciencia, es bellamente ejemplificado por el caso de Dolores Rivero de Fuentes, quien va a cerrar este ciclo de inicio y consolidación de la participación femenina en la medicina mexicana durante el periodo de estudio, ¿no? Para finalizar, debo de señalar que, en sentido estricto, en conclusiones, en términos generales, ocurren como varios procesos de esto que hemos comentado, que sería la participación de las mujeres en las ciencias de la salud. En especial, me gustaría señalar que existe un proceso de invisibilización y pérdida de la identidad individual de las mujeres. Es el caso de las enfermeras, de las cuales no conocemos sus nombres, muchos de ellos, porque las figuras y toda la colección de imágenes que tenemos de ellas, muchas veces no están documentados los nombres donde aparecen estas figuras. Pero lo más interesante, estas figuras que aparecen en esta iconografía médica del periodo dan cuenta de un proceso también donde la figura del médico sigue siendo la más importante.
el médico sigue siendo el sujeto y objeto del centro de la película, porque se sitúa en medio de este conjunto de mujeres colectivamente como teniendo el papel primordial o principal. Y no solamente ocurre eso, sino que ocurre también en términos de una lectura fotográfica, que estas mujeres empiezan a perder también visibilidad e incluso van a perder espacio profesional, como será el caso de las parteras, que siempre en estas imágenes van a ocurrir y van a estar a los extremos de estas fotografías que el registro histórico nos ha dejado como fuentes históricas que vale la pena analizar, ¿no? El caso de las mujeres indígenas que se encuentran en esta imagen en primera fila, en los extremos, a un lado del médico y a un lado de la enfermera que acompaña al médico, pero en especial que con sus pies desnudos dan cuenta de esa extrema fragilidad de una profesión que paulatinamente fue incorporada y luego en sentido estricto fue absorbida por la medicina en un proceso de apropiación de los saberes no oficiales de las mujeres por parte de los médicos y por parte del Estado. Y en ese sentido, podríamos decir ya para terminar que las mujeres dejaron de ser objeto a través de esta historia para convertirse en un sujeto, invirtiendo la relación de género entre lo masculino y lo femenino, porque las mujeres con estos saberes oficiales reconocidos por el Estado se volvieron objeto de las mujeres justo al ser los depositarios de esas experiencias educativas y de los saberes oficiales reconocidos por el Estado que adquirieron en las facultades, ¿no? Y esto es hoy día sumamente evidente. Existen una gran cantidad de mujeres a las cuales los hombres tienen que recurrir para que les ofrezcan su ayuda, ¿no? Las mujeres evidentemente pioneras abrieron una senda muy importante que hoy es transitada por una gran cantidad de mujeres en el mundo social, transformando evidentemente ese mundo, ¿no? También las mujeres con esta participación en las ciencias médicas demostraron históricamente sus alcances, sus contribuciones y cambiaron particularmente el rol asignado a la mujer tradicional para ensanchar la participación de la mujer en la vida social, transitando de modo general de la casa a la escuela, para luego ser profesionales, luego convertirse en docentes y finalmente terminar siendo investigadoras de las ciencias de la salud en el ámbito mucho más excelso, ¿no? También debemos de decir que hubo una relación de modificación entre los géneros, en donde lo masculino y lo femenino se invirtió, y en ese sentido las mujeres ganaron espacios, pero también perdieron espacios, como fue el caso de las parteras que les he comentado. Y en ese sentido, de modo general, y ya para concluir, diremos que en términos de lo que llamaríamos como la literatura histórica o la historiografía que utilizamos para dar cuenta y documentar como esta participación de las médicas en las ciencias de las mujeres en las ciencias de la salud, todavía sigue siendo escasa y se cumple una cita muy, muy fuerte de la doctora Gabriela Cano acerca de que en la historiografía mexicana todavía las mujeres aparecen como un caso especial y muchas veces marginal de la historia masculina, que es la que conocemos. Muchas gracias por su atención y espero que les hubiese sido útil esta charla. Bueno, pues muchas gracias al doctor Gavino Sánchez Rosales. Muchas felicidades, doctor, por esta muy interesante charla, conferencia y sobre todo también por estas muy interesantes fotografías también que usted nos muestra, que realmente no tendríamos acceso a ellas si no fuera a través de un historiador o una historiadora, ¿no? Pero definitivamente es un trabajo muy especializado que agradecemos y apreciamos mucho, porque es de un valor incalculable. Y bueno, yo quisiera comentarle, me parece muy, muy interesante todo esto que usted ha señalado y hay muchas felicitaciones aquí en el chat que tenemos de las participantes y bueno, pues hay varias personas que le mandan muchos saludos y le agradecen justamente el transferirnos este conocimiento que es tan importante. Yo quisiera comentar que las mujeres en las ciencias biomédicas y de la salud, cuyas antecesoras, como usted nos ha enseñado, son justamente estas mujeres
que nos ha hablado el día de hoy, parteras, enfermeras y primeras médicas, ¿no? Y biomédicas de la historia de México. Bueno, actualmente estos grupos forman los grupos pues tanto más numerosos como más activos de las ciencias en México. En numerosos más hacia el área de las química, ¿no? Y ciencias biológicas, y activos hacia las áreas de las ciencias de la salud, donde las mujeres pues destacamos justamente por pedir muchos donativos y conseguir muchos donativos, a diferencia de otras áreas de las ciencias. No obstante, también, como usted sabe, y como profesor de la Facultad de Medicina, pues el número de egresadas de la Facultad de Medicina cada vez ha ido en aumento, y esa transición, digamos, de ser una profesión, como usted nos señaló, masculina, ahora ser una profesión cuya matrícula es preferencialmente femenina, ya que tenemos un 68% de matrícula femenina actualmente en la Facultad de Medicina, pues ha ido, digamos, a la alta, ¿no? Y como dice usted, y señala en sus imágenes, las mujeres llegaron pues para quedarse en la medicina, y esto es un fenómeno además mundial, ¿no? Que lo estamos viendo en todo el mundo. Sin embargo, como usted señala, pues sí, son pocas todavía algunos parámetros o algunos indicadores que nos muestran que todavía siguen teniendo una presencia, como dice usted, marginal, ¿no? En las fotos que nos muestra, tan interesantes, ya que, por ejemplo, pues existen pocos reconocimientos, ¿no? Para las médicas con respecto a la de los médicos o biomédicos o biomédicas. Entonces, ¿usted por qué piensa, usted qué ideas tiene? Seguramente ha reflexionado en esto. ¿Y qué piensa usted? ¿Cuál es su impresión de este proceso? ¿Por qué, a pesar de haber tanta matrícula ahora femenina y tanto egreso femenino y tantas contribuciones más de mujeres científicas, por qué sigue habiendo digamos, este sesgo en el reconocimiento? Quisiera, antes de que responda, quisiera presentarme, porque creo que no lo hice. Mi nombre es la doctora Marta Pérez Armendariz, soy profesora investigadora del Departamento de Biología Celular y Tisular y jefa del Laboratorio de Sinapsis Eléctricas de la Facultad de Medicina de la UNAM, y presido el grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, que mencionó el doctor a un principio. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar de esto, digamos, del reconocimiento? ¿Por qué ha tomado tantos años este reconocimiento establecerse? Como historiador, digamos, de Yo su creo, perspectiva. yo creo, aquí vale la pena hablar ya de modo, digamos, en términos, digamos, como generales, y haciendo evidentemente algo que es muy útil y que es, digamos, como una parte fundamental de lo que sería el estudio de la historia, la interpretación. Es decir, utilizar una hermenéutica que permita interpretar los hechos y los datos que conforman los procesos históricos y sociales, ¿no? Y en ese sentido, en términos, digamos, estrictamente históricos, estas serían como lo que yo les presenté, serían como los datos duros acerca de este proceso de inicio y de origen, que da cuenta de esta irrupción de las mujeres en estos campos profesionales de investigación y de docencia en las ciencias médicas, y que es innegable, evidentemente, en términos históricos. Ahora, en términos contemporáneos, evidentemente, el reconocimiento de las mujeres tiene que ver cruza como por varios vértices, cruza a través de una serie de líneas no descritas, una serie de líneas imaginarias o incluso simbólicas, donde finalmente existen esto que llamamos las estructuras sociales y culturales, ¿no? Que sería, digamos, como otro tema sumamente atractivo y particularmente interesante a reflexionar. Pensamos en el ejemplo de los datos que yo les ponía acerca, digamos, como de esta opinión o esta mentalidad que podría englobar como la historia del pensamiento médico acerca de la actividad y participación de las mujeres en las aulas de la Escuela Nacional de Medicina, y estas dos citas del doctor Galindo y Villa y del doctor Francisco Flores de Asís. Es decir, había una cultura médica hegemónica que no entendía que las mujeres podían participar estudiando, aprendiendo y ejerciendo la medicina.
Y en ese sentido, un poco en términos, digamos, como de interpretación laxa y general, hoy todavía se sigue sin entender el papel fundamental de las profesionales en todos los ámbitos de las ciencias médicas, en el ámbito de la investigación, de la cultura, de la ciencia y evidentemente de la práctica de las ciencias médicas, que no permite este reconocimiento. Es decir, todavía existe una cultura de pensamiento, una historia de las mentalidades que obliga y da cuenta en su sentido social de este obstáculo epistemológico, le llamaría el filósofo del siglo XX, Gastón Bachelard, que no permite que los hombres entiendan que las mujeres son sujetos sumamente capaces, sumamente inteligentes y sumamente eficaces para realizar ciertas labores, como sería el caso de las actividades científicas, ¿no? Todavía existen el pensamiento de que las mujeres pueden ser manipuladas, pueden ser impulsadas por fuerzas oscuras que no les permiten discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y esto evidentemente en términos históricos, sociales y culturales, permite que no existan este reconocimiento, y pongo el ejemplo de las palabras que dio la doctora Teresita Corona. Teresita, exactamente, la que fue la primera mujer presidenta de la Academia Nacional de Medicina justo hace dos años, que decía que bueno que en la Academia Nacional de Medicina de México existiera por primera vez una mujer que era presidenta, porque, bueno, la Academia Nacional de Medicina se fundó en 1864 y a la fecha, es decir, en un gran periodo de tiempo, nunca había habido una mujer dirigiendo los destinos de este importante organismo, ¿no? Es decir, yo creo que el reconocimiento de las mujeres pasa primero justamente por doblegar como estas estructuras de pensamiento que siguen existiendo por parte de los hombres, de desconocer la valía de las mujeres en cualquier actividad social realizada en la cultura nacional, ¿no? Y en ese sentido, creo que somos deudores, y lo digo en términos colectivos, de un reconocimiento generalizado al trabajo femenino, ¿no? Ok. Y mire, a ver, aquí tengo algunos comentarios, déjeme ver. Por aquí hay uno de Martiano Espinosa que dice: hoy en día la matrícula de la Escuela Nacional de Medicina y Ortopedia del Instituto Politécnico Nacional, las mujeres representan también una mayoría. Bueno, es un comentario. Y preguntan si puede recomendar algunos libros sobre Matilde Montoya. Esos serían algunos de los comentarios que están aquí. Y yo quisiera de una vez darle otros ejemplos más de los que usted ya dio acerca de la doctora Teresita Corona, de que ha sido la primera y única mujer hasta ahorita, ¿no? Como dice usted, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Pero también quisiera citar para la audiencia el que, bueno, de 23 profesores eméritos que hay en la Facultad de Medicina, nosotros hemos encontrado en una investigación de elaboración propia, pues que solamente ha habido una mujer, ¿no? Entonces sería otro ejemplo muy claro, porque pues hemos tenido a lo largo de la historia de la Facultad de Medicina diferentes profesoras que son nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, incluso eméritas, y que, bueno, pues evidentemente tienen todas las credenciales para ser una profesora emérita, ¿no? Sin embargo, no la hay, mientras que sí hay hombres que sin tener esos cargos, digamos, como de reconocimiento de meritazgo en el Sistema Nacional de Investigadores, pues sí han ocupado cargos de profesores eméritos. Entonces, sí, como dice usted, hay una gran labor hacer acerca de ese reconocimiento. ¿Por qué no se da ese reconocimiento? Y como dice usted, pues hay aspectos en los que podría cuestionarse esto de si van a tomar las decisiones correctas o no, o si van a ser hábiles para tales cosas o no, cosa que se ha ido desmitificando a lo largo de los años, porque pues se ha visto que van entrando a las diferentes áreas. Quizá ahorita la única área en la que no están igual que los hombres es en las cirugías, ¿no? Ahí sí como que hay todavía una predominancia masculina, pero quitando eso, en todas las demás áreas se han ido incorporando cada vez más progresivamente. Sin embargo, pues está este factor cultural que es muy difícil de cambiar, y que ojalá pues con estas pláticas tan interesantes como las que usted nos muestra,
pues se pueda visualizar muy claramente todos estos prejuicios que había justamente en estas épocas que usted nos ha enseñado, que son tan excelentes ejemplos de cómo pensaban que era imposible que las mujeres pudieran su capacidad intelectual o manual llegar a llevar a cabo estas profesiones. Sin embargo, pues el paso de los años ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos divulgar esto de otras maneras. Y a este respecto, pues quisiera aprovechar para comentarle a la audiencia que si quieren ampliar sobre este tema, el doctor también nos hizo el favor de escribir un capítulo para el libro de Ciencia, Salud y Género que estamos publicando en la Facultad de Medicina. Próximamente, en los próximos 2 meses a más tardar, les haremos llegar esta información de este libro que se derivó del primer Congreso Internacional de Ciencia y Salud y Género que organizamos en la Facultad de Medicina junto con el Grupo Mujer y Ciencia y también con la FEMU que colaboró en este aspecto. Entonces, bueno, voy a dar paso aquí a otros comentarios que nos llegan. Dice, muy buenas tardes, excelente conferencia, me interesa saber la opinión de los panelistas si conocen la novela de Carlos Pascual, Matilde, junto con base en la vida de Matilde Montoya. Con base a la vida de Matilde Montoya, y esto va a la otra pregunta que nos hacían sobre qué libro nos recomendaría usted para saber más sobre la vida de Matilde Montoya. Pues sí, esta novela escrita por este escritor, Pascual, es sumamente atractiva porque es un relato muy anecdótico de lo que fue, digamos, como la vida de esta mujer sumamente importante para lo que llamaríamos como la irrupción de las mujeres en las ciencias médicas. Vale la pena leerla, se lo recomiendo ampliamente, pero evidentemente vale la pena todavía en ese sentido acercarse un poco más como a la literatura o a la historia, a la bibliografía, un poco, digamos, como más específica, y en ese sentido yo le recomendaría buscar el nombre de la doctora Ana Cecilia Rodríguez de Romo, así como de la doctora Gabriela Castañeda, que se han volcado desde hace muchos años a realizar como esta investigación de las primeras mujeres médicas que se titularon en la Escuela Nacional de Medicina y que son como el reflejo de este proceso social que ocurrió no solamente en la Ciudad de México, sino que ocurrió en todo el país, ¿no? Y lo digo en ese sentido porque estos textos de estas dos autoras reflejan cómo ante la ausencia de oportunidades, y ese es el sentido, digamos, como sería uno de los hallazgos que nos dan cuenta estas autoras, ante la ausencia de escuelas de medicina en los diferentes estados del país, y en ese sentido valdría la pena incluso recordar que para finales de siglo, las únicas escuelas de medicina que existían en México eran la de la Ciudad de México, la del estado de Michoacán, la del estado de Jalisco, también la del estado de Yucatán, y pues la del estado de Oaxaca y también la del estado de San Luis Potosí, pero párenle de contar, ¿no? Es decir, se pueden contar con los dedos de la mano derecha, ¿no? Ante la ausencia de escuelas en lo que llamaríamos como los estados del norte y los estados cercanos a las costas, tanto al Atlántico, del Golfo de México, como del lado del Pacífico, y también hacia el sureste del país, las mujeres, como muchos de estos jóvenes que vivieron en esta época, tuvieron que venir de esos sitios a estudiar a esta Escuela Nacional de Medicina para lograr tener la oportunidad de tener un título profesional. Y en ese sentido, las historias personales de cada una de estas mujeres que estas dos autoras retratan en varias de la bibliografía específica sobre la historia de las mujeres médicas en los inicios de esta saga, vale la pena leerla, ¿no? Entonces yo al final, si gustan con toda confianza, les doy mi correo, como está, lo voy a poner ahorita inmediatamente, les podré hacer llegar como esta bibliografía mucho más específica, ¿no? Para que ustedes conozcan más, no solamente tanto de las mujeres médicas, sino también para el caso específico de las mujeres parteras, bueno, nada como la lectura, y en este sentido esta investigación es deudora de mucho de las investigaciones previas, en especial de los trabajos de la doctora Ana María Carrillo, que ha dedicado mucho de su tiempo a historiar el caso específico de las parteras como una profesión que fue absorbida por el Estado y por los médicos. Valdría la pena acercarse al caso de ellas. El caso de la doctora Loredo, que ha trabajado la historia de la enfermería, también es uno de los textos que vale la pena también tener en mente para conocer
parte de lo que llamaríamos como esta bibliografía, esta historiografía sobre estas tres profesiones que dan cuenta y que son simplemente un esbozo de lo que llamaríamos como la mujer en las ciencias médicas, porque hay nuevos retos historiográficos en el sentido de historiar, por ejemplo, cuáles fueron las primeras bioquímicas en el país, cuáles fueron, ya lo decíamos en el caso de la doctora Rivero Fuentes, cuáles fueron las primeras científicas reconocidas por el Estado, y en este sentido, mi admiración para la doctora Marta Pérez, que es una investigadora reconocida en el área de ciencias básicas, y cuáles fueron los orígenes de estas primeras mujeres que hoy día permiten hablar como de esta historia de las mujeres mexicanas que hacen ciencia dura y de punta en un ámbito sumamente difícil y a veces francamente hostil por parte de los hombres, ¿no? Muchas gracias. Mira, aquí tenemos unos comentarios muy interesantes. Le mandan saludos desde Guadalajara, Ana María Romero Huerta. También le escriben de la Asociación Estatal Potosina de Enfermería Quirúrgica, Marta Carolina Cruz Casares. También de la Asociación Nacional de Enfermería, Areli Flores, Vanessa Mejía, saludos desde París. Isabel Castillo, excelente conferencia desde Huatusco, Veracruz. Andrea Vicente, recomiendo el trabajo de Ana María Carrillo, Nacimiento y muerte de una profesión, las parteras tituladas en México. Erendira Flores, excelente conferencia. Y bueno, aquí tenemos también Mariana, que dice, excelente trabajo, doctor, gracias por compartirlo. Ana María Romero Huerta, excelente conferencia, gracias al Museo de la Mujer y a la doctora Marta Pérez Armendáriz y al doctor Gaspar por tan excelentes, bueno, aquí no es Gaspar, es al doctor Rosales, ¿no? El doctor Gabino Sánchez Rosales por tan excelente ponencia. Y bueno, felicidades a la doctora Marta Pérez por organizarla, felicidades a la doctora y al doctor por organizar este encuentro tan interesante. Andrea Vicente, excelente encuentro por la labor de las mujeres en la historia de la medicina, poco reconocimiento, pero sí, afortunadamente los nuevos trabajos históricos dan cuenta de su participación en la ciencia en forma milenaria. Y bueno, aquí tenemos que Mayra Chávez también le manda felicitaciones, Ana Karina Peña, historia de las mujeres en las ciencias médicas en nuestro país, es muy importante tener estos antecedentes. Y bueno, tenemos aquí que algún libro, ya lo comentó usted, lo de los libros, y bueno, alguien comenta que a lo mejor, ¿verdad? Esto de la falta de reconocimiento podría ser un poco de celos también, ¿verdad? Eso no sabemos, pero bueno, es posible que influyan varios aspectos subjetivos definitivamente. Y bueno, yo quisiera preguntarle, doctor, si es que tenemos tiempo, por ahí nos tendrán que avisar las colegas del Museo de la Mujer, ¿verdad? Pero aquí usted en la información que nos presenta nos muestra que algunos textos que se llamaban, por ejemplo, el álbum de la mujer y la mujer mexicana, donde justamente reconocieron algunas de estas destacadas académicas. Y estos, ¿qué nos puede comentar de estos documentos? ¿Eran folletos, eran publicaciones? Y aprovecho también para preguntarle qué más nos puede comentar sobre el Frente Unido por los Derechos de la Mujer Feminista, donde participó Esther Chapa Tijerina y Dolores Rivero Fuentes. ¿Qué logros alcanzó este frente? ¿Cuánto tiempo duró? Digamos, ¿cuál fue su vida y sus aportaciones? Porque parece ser que varias de ellas, todas estas mujeres brillantes, tenían pues en esa época al menos esa opción de asociación, ¿no? Entonces nos parecía interesante oír estos tres comentarios sobre estas publicaciones y sobre ella. A ver qué nos comenta usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es evidente que de esta breve charla se desprenden como una gran cantidad de temas que todavía necesitan ser historiados, ¿no? Y en ese sentido, insisto, la bibliografía o la historiografía del periodo es sumamente escasa y vale la pena reparar, digamos, como todavía en estas fuentes que hoy día son sumamente útiles para poder acercarse a este ámbito de entre comillas, de lo femenino en el siglo XIX, ¿no? Y en ese sentido, las fuentes documentales, como sería el caso del libro de la mujer, el álbum ilustrado, así como otros documentos, revistas, como también existe la literatura de la época, que se encuentran las novelas también de la época,
podían conformar como una base fundamental en términos de material documental histórico para poder hacer nuevas interpretaciones acerca de qué es lo femenino en el siglo XIX, ¿no? Es decir, qué es lo que se entiende cuando en el caso particular de Francisco Flores, y para seguir en este tenor, habla del bello sexo, ¿no? Es decir, cuál es como la categoría y el discurso sobre lo femenino que se construye por los autores decimonónicos en esta época y cómo observan esta irrupción de las mujeres en estos ámbitos donde juega, digamos, como esta dupla o este binomio de lo masculino y lo femenino, ¿no? Vale la pena en ese sentido ir a los acervos históricos, revisar estas revistas, lo que son, por ejemplo, el caso particular del álbum de la mujer, que es editado por una mujer sumamente brillante, es una española que ha llegado a México, trae estas ideas liberales, que es el resultado, digamos, de este proceso que está ocurriendo en España a raíz de la crisis que ocurre en la monarquía española entre los años de 70 a 80, y que permite que sea como una voz muy fresca a través de los versos, los artículos, las novelas que aparecen en esta revista tan importante, ¿no? Pero en ese sentido, no solamente estos documentos, hay documentos de otra índole, como sería el caso particular de las geografías médicas, y en ese sentido hay varias, está la de Puebla, hecha por el doctor Samuel González Pereira, está, digamos, como otra memoria sobre lo que sería la higiene del estado de Aguascalientes, hecha por el doctor Francisco León, que hablan justo como de este papel de las mujeres que va rompiendo esto que pudiera ser como un esquema o tan simple que se ha construido sobre la mirada del siglo XIX y esta lucha entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Voy a recordar incluso lo que decía el doctor León sobre el acerca de el papel de las mujeres. Pensemos también en el caso particular de estos grupos, ¿no? Las mujeres médicas que van a la escuela de medicina finalmente son mujeres que proceden de familias, de unidades familiares que tienen recursos para poder sostener a estas jóvenes una carrera universitaria, ¿no? Pero hay otras mujeres que no pueden acceder más que a los niveles de preparatoria, como será el caso que documente muy bien la doctora Gabriela Castañeda, a través de su tesis de doctorado sobre el papel de las mujeres y las primeras mujeres médicas en la Escuela Nacional de Medicina finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde da cuenta que hay muchas de estas mujeres que se inscriben en la Escuela Nacional de Medicina y no pueden terminar los estudios, no se pueden titular por una serie de razones que van desde índole económica hasta lo que hoy día sigue sucediendo, que los alumnos, bueno, simplemente sufren un accidente o incluso algunas de estas mujeres se casan, no pueden terminar, ¿no? Pero hay algunos escasos ejemplos de mujeres que son médicas y dejan de estudiar porque no tienen recursos, porque proceden de familias de muy bajos recursos, ¿sí? Claro. Y para el caso conectándolo con el caso de Aguascalientes, en Aguascalientes durante el periodo de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, el papel de las mujeres en lo que llamaríamos como estas profesiones medias, lo que serían los oficios de costureras, lo que sean los oficios donde las mujeres son las amas de casa y que sostienen el hogar, ya están siendo como estas mujeres cada vez mucho más han irrumpido en otros espacios que en términos del esquema no corresponderían, digamos, como a su papel como mujeres dentro del hogar, ¿no? El doctor Francisco Díaz de León se queja de que las mujeres en Aguascalientes a veces mantienen a sus hombres, ¿sí? Mantienen a los hombres porque los hombres simplemente son como muy holgazanes, ¿sí? Y en ese sentido, estas primeras mujeres que están en otro ámbito de la vida social, entre lo que sería, digamos, como la historiografía sobre lo masculino y lo femenino, también son sumamente importantes de historiar para construir, digamos, como una historiografía acerca de este periodo que dé cuenta y ofrezca luces, no solamente de lo que está ocurriendo, digamos, como en la pirámide superior, que sería el caso de estas mujeres que sí tienen recursos para estudiar una carrera universitaria, son incluso hijas de médicas, como va a ser el caso de Soledad Régules, pero que también están haciendo un gran esfuerzo para ir hacia otros sitios, ¿no? Y en ese sentido, esta historia breve de estos inicios se va a ir completando paulatinamente cuando aparezca este fenómeno que es la Revolución Mexicana y que permita que aparezca un nuevo grupo social
que serían, digamos, como estos grupos medios que ahora toman el poder entre los años 20, 30 y 40 y que permiten una renovación de las clases dirigentes que ahora empujan una agenda de transformación de la vida social en el México postrevolucionario. Y en ese sentido podríamos situar en especial a la doctora Chapa Tijerina, así como a la doctora Rivero Fuentes, en este papel que juegan en estas organizaciones de mujeres que no son más que parte de ese gran movimiento mundial donde las mujeres, no solamente en México, sino en otras latitudes, están exigiendo el reconocimiento a sus derechos como sujetos de cambio social, ¿no? El caso particular de toda esta lucha feminista por lograr que las mujeres tengan la capacidad de votar en las elecciones federales para elegir a los gobernantes es sumamente ejemplar, ¿no? Y en ese sentido yo pondría, digamos, como un logro muy, muy importante el reconocimiento del voto femenino que se logra hasta los años de 1956, es sumamente importante y es una lucha que se le debe exclusivamente a las mujeres, ¿no? Evidentemente no es ninguna concesión del régimen ni del sistema patriarcal, sino es una lucha netamente feminista, podríamos decir hoy, que hace y exige un derecho que es conquistado en este año como producto de esas luchas sociales, ¿no? Evidentemente la participación política de estas mujeres no se acaba, sino que también son mujeres sumamente activas en el ámbito de lo social, porque en el caso de la doctora Chapa Tijerina, no solamente participa en ello, sino que realiza actividades de docencia, de enseñanza, de divulgación de la ciencia, que va a permitir justo modificar como este entorno que existe de estas condiciones sociales y culturales, en especial relacionadas con la medicina, de una gran pobreza en estos años de 2030, que van a ser paulatinamente cambiadas por estos ejercicios sumamente importantes de divulgación científica que realizan estas mujeres a través de estos frentes políticos, ¿no? Sí, aquí quisiera yo pues agregar ahorita, ya que mencionó usted esto, digamos, de gente, de personas, de mujeres que no tienen los recursos sociales para terminar muchas veces su carrera de medicina y esto quisiera hablar de la pandemia, ¿no? Porque justamente la pandemia lo que ha venido es acentuar los sesgos de género que tenemos pues en el mundo, no nada más en México, y justamente pues hacer más pobres a quienes ya eran pobres, que en este caso generalmente son las mujeres en su mayoría, ¿sí? O al menos son más afectadas. Y bueno, muchas no sabemos porque no hay los estudios todavía, pero justamente la pandemia quizá está haciendo que muchas de estas mujeres estén abandonando ahora estas carreras como usted, de las ciencias médicas y de la salud, ¿no? Entonces creo que eso sería también un tema interesante a estudiar, digamos, ¿no? Quizá ya no entra dentro de la historia anterior, pero sí de la historia contemporánea, digamos, este impacto que va a tener la pandemia en la educación en general y en particular en estas carreras que, como sabemos, son del interés femenino en particular, ¿no? O sea que las mujeres son en donde están mayoritariamente participando. Y por aquí hay un comentario que dice: felicidades al reconocimiento del trabajo de las parteras. Ojalá más pláticas de divulgación puedan ser incluidas en este tema y también sobre el tema de mujeres en las ciencias, en la salud. Entonces, bueno, aquí aprovecho el comentario pues para justamente sí también agregar esto de que es muy interesante lo que usted nos platica sobre las parteras, de cómo es un conocimiento milenario y cómo llega a transitar hacia el reconocimiento formal y después de alguna manera es sacado nuevamente el reconocimiento formal por las mismas acciones y condiciones, requisitos que se les piden a ellas, que al final, entiendo, llegaron incluso a decirles: pues ahora tienes que tener primero la carrera de enfermería para que te podamos reconocer como partera. Entonces, bueno, esto es también un tema que bueno, que tiene pues diferentes aspectos que analizar, pero uno muy interesante y que es por el que lo retomo es porque hace como un par de meses, no, en octubre del año pasado, justamente en el Museo de la Mujer, tuvimos un encuentro
convocado por el Museo y por la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, en donde se habló justamente del impacto de la pandemia en la salud de las mujeres, no en la salud en general, en las mujeres. Y hubo unos grupos de jóvenes, chicas que hablaron de que realizan labor de, en este caso, no de parteras, pero sí de asesoras para abortos, porque referían ellas que en muchos lugares de la población, por ejemplo, no había atención, y por la pandemia y por el miedo a la atención en condiciones de pandemia, muchas mujeres se quedaban en sus casas y entonces buscaban redes de apoyo por internet. Y entonces al parecer surgió un grupo de mujeres asesoras que nuevamente vienen a ocupar este papel de conocimiento, digamos, no formal, y que se transmite ahora en esta nueva modalidad, pues a través de redes, ¿no? Impresionante, porque pues ellas seguramente tendremos oportunidad de oír más adelante más sobre estos grupos, pero bueno, ellas consideraban que estaban cumpliendo una función de apoyo a mujeres que de plano no tenían forma de ayudarse en estos momentos más críticos de la pandemia, ¿no? Que han ido ocurriendo en los meses pasados. Entonces, pues bueno, hay todo ese conocimiento, digamos, informal, como es usted, milenario, y que de alguna manera este interés de mujeres para apoyar a otras mujeres y que se va transmitiendo pues en diferentes formatos, ¿no? Entonces, ahí digamos, es interesante, yo pienso desde el punto de vista de salud pública, el tener información sobre estos grupos, porque evidentemente, pues sí ayudan a otras mujeres, pero también hay conocimientos que ciertamente sí son del campo médico, ya no digamos de hombres, sino de mujeres y hombres, que es importante vincular, ¿no? Claro. No desaparecerlas, pero sí vincularlas para que tengan todos los elementos para poder ayudar a otras mujeres. Sí. Entonces, no sé si Sí, usted quiere agregar algún comentario a ese respecto o cómo lo ve usted. no, yo creo que antes que nada, para el caso específico de la partería y de la labor tan importante de las parteras, ¿no? De esta figura de autoridad, yo le llamaría ahí que forma parte todavía de las sociedades contemporáneas, ¿no? Es decir, o sea, aquí habría que pensar en términos, digamos, como más horizontales y no estrictamente, digamos, como en un solo ámbito. Y en ese sentido recordar, digamos, como este estudio que realiza este autor que es Michel Foucault a través de, digamos, de varios textos, donde nos invita a hacer como una especie de arqueología sobre el saber para poder ir observando como las varias capas que son las que van articulando estos procesos que dan cuenta del mundo social, ¿no? Y en ese sentido, una de esas capas todavía presentes y permanentes es el trabajo de las parteras, ¿no? O sea, es decir, en el ámbito de las ciudades, la medicalización del parto es algo muy evidente, ¿no? Es decir, hoy día las mujeres modernas, yo pensaría así, tienen mucho sentido de la estética corporal, y en ese sentido desean que los partos no cambien su figura, ¿no? Y en ese sentido, por eso se ponen en manos de los médicos para que le realicen, digamos, como esta serie de procedimientos en donde la medicina científica funciona, ¿no? Pero este es un ámbito donde existe, digamos, un pensamiento, pero hay otros pensamientos que están en otros, sincrónicamente, están en otros sitios, y sería el caso, y en ese sentido no es ninguna vergüenza, ni mucho menos una exclusión, pensar que hay otras necesidades de otras mujeres en otros sitios, como sería el caso de las comunidades indígenas o en las poblaciones, en donde este pensamiento médico, científico, no ha calado o no ha hecho su labor, entre comillas, civilizatoria, ¿no? Que sería, digamos, como el ideal de la medicina. Los médicos quisieran medicalizar la vida en todos los sentidos, ¿no? Tomar agua, dormir, la vigilia, el sueño, el acto sexual, el asunto que tiene que ver con la alimentación, el ocio. Los médicos quisieran vigilar y castigar y premiarnos a los ciudadanos en términos de recomendaciones para tener más espacios de poder en donde ellos puedan, en ese sentido, ser como los artífices de este conocimiento, ¿no? Y uno de los espacios que se les ha ido de las manos, porque los médicos no han llegado a todos los sitios ni del
país ni de la tierra son como estas pequeñas comunidades o estas ciudades que todo eso tienen como esta cultura local. Y en ese sentido, la partera sigue siendo una figura de autoridad, está ahí presente. Y en ese sentido, esta actividad milenaria que yo les he retratado en términos, digamos, como estos saberes oficiales, sigue existiendo a pesar de este nulo reconocimiento por parte de los médicos y del Estado. Y en ese sentido, estas mujeres que son figuras de autoridad siguen apoyando a otras mujeres y lo siguen haciendo a través de esto que sería evidentemente la historia oral, la comunicación oral, y ojalá estas mujeres, y en ese sentido, una de las cosas más beneficiosas de esta pandemia ha sido que nos ha permitido utilizar la tecnología para poder seguir ensanchando nuestro campo de actividad, es que utilicen estas redes digitales para poder seguir auxiliándose entre ellas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, las propias instituciones educativas van también de la mano acompañando con estos procesos, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, la doctora Esther Medina Mora nos decía que en la Facultad de Psicología hay departamentos encargados de hacer a través de lo que sería foros de videollamadas, mantener comunicación con pacientes de todo el país para dar este auxilio psicológico e incluso acompañar en estos procesos a veces de duelo a muchas personas que necesitan un auxilio y una ayuda por parte de profesionales, ¿no? Esto que ocurre en el ámbito de la educación superior, evidentemente ocurre en el ámbito, digamos, de estas comunidades en donde las figuras de autoridad son sumamente necesitadas, son llamadas para ofrecer este auxilio y en ese sentido, a pesar, insisto, de la negativa del Estado y de los médicos, seguirán existiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nada como una mujer para ayudar a otra mujer. Claro, y sobre todo si no llegan, digamos, ¿no? Los recursos formales. Pero bueno, mire, doctor, me dicen que vamos a pasar ya a entregarle su reconocimiento, porque el tiempo, pues, entonces le agradezco mucho. Mire, lo leo, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento al doctor Gabino Sánchez Rosales, que participa, ¿verdad? Invitado también por el Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, por la conferencia Mujer y Ciencias Médicas en el caso de las enfermeras, parteras y médicas al final del porfiriato y los primeros años de la Revolución. Atentamente, doctora Patricia Galeana, directora, 14 de marzo del 2021. Entonces, a nombre de la doctora, pues le damos mucho las gracias y también, pues a nombre del Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, también le agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación y a nombre de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, que también convoca este encuentro, también le agradecemos mucho su participación. Esperamos seguir contando con usted en futuros encuentros y pues le damos las gracias por tan bonito trabajo y fino y elegante y delicado. Muchas gracias, ¿no? Por estar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias en especial, doctora Marta Pérez Armendáriz, por esta invitación también al Grupo Mujer y Ciencia, también evidentemente al grupo de las mujeres universitarias de esta federación, en especial a la doctora Patricia Galeana en este museo tan importante de la mujer, que ha sido como un espacio solidario para esta charla, ¿no? Yo agradezco a todas y todos ustedes que estén aquí presentes y en ese sentido muchas gracias y espero les hubiese servido lo dicho para que... Claro, ¿no? Muy importante y seguiremos en contacto, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, que tengan un lindo domingo. Y muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy por estar aquí. Muchísimas gracias por sus comentarios y un abrazo grande a todas y todos. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias, adiós. Hasta luego.